Cordial saludo, compañeros y maestrantes. En el día de hoy le vamos a hablar acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, en el contexto internacional y nacional. Para ello realizaremos una línea de tiempo, el cual será desarrollada por los siguientes maestrantes: Adalgisa María Gómez Sarmiento, Edilberto García Molina, Juan José Pérez Solarno y quienes habla, Alexander David López Ternera. Dentro de las políticas internacionales abordaremos un poco en la década de 1948 a 1959, donde la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948, las sociedades contemporáneas han procurado reivindicar los derechos de los seres humanos. Como legislación se da el reconocimiento del derecho a la educación para todos. En el artículo 26, en los numerales 1, 2 y 3, donde en el numeral 1, toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso de los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. El numeral 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El numeral 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Dentro de las políticas nacionales, en el año de 1957, se dio el plebiscito de la educación obligatoria y gratuita. Se reglamenta la nacionalización de la educación primaria rural como único instrumento socializador para los ciudadanos y el Estado como interventor de los procesos educativos de la población escolar. La legislación está abarcada en el Código Sustantivo del Trabajo en el año de 1950, el cual reconoce los derechos básicos a personas con discapacidad. Y el evento que resaltó en esa época fue dado en el año de 1957, que fue el final de la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia. Con esto damos paso a mis compañeros en las siguientes décadas. Continuando con la línea del tiempo, seguimos con la época de 1960-1969, políticas internacionales. En 1960, la ONU y la UNESCO publicaron la Declaración de los Derechos del Niño y firmaron un acuerdo con la discriminación en la educación. Se reafirma que todos los niños tienen derecho a la educación sin importar su condición. Esto impulsa la idea de igualdad educativa, especialmente para los niños más vulnerables. Políticas nacionales. Colombia. El Frente Nacional implementó una reforma educativa enfocada en ampliar el acceso a la educación primaria, modernizar los contenidos escolares con un enfoque más técnico y útil para el trabajo, formar ciudadanos que contribuyeran al desarrollo económico del país. Sin embargo, no se consideró mucho la diversidad cultural o social de los estudiantes. En 1962 se creó la Ley Orgánica de Educación Nacional, Ley 115 de 1962. Fue la primera en organizar formalmente el sistema educativo colombiano. Es distinta a la actual Ley 115 de 1994, que organiza la educación por niveles y da mayor importancia a la inclusión, gratuidad y formación docente. Evento importante del momento. En 1964 nace el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero inspirado por la Revolución Cubana. Surgió entre los jóvenes universitarios inconformes con la situación social y política del país. Continuando con esta línea del tiempo, llegamos a los años 70. Dentro de las políticas internacionales, específicamente en el año 1972, se da el informe de Paure, de la UNESCO, Aprender a Ser. Este informe marcó un antes y un después en la forma de entender la educación, diciéndose que más que una transmisión de conocimientos, se propuso que la educación debía de formar personas libres, autónomas, capaces de pensar por sí mismas y participar activamente en la sociedad. Se hablaba de aprender a ser como uno de los pilares del desarrollo humano, señalando que la educación no podía seguir siendo un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos en todas las etapas de la vida.
A raíz de este informe, muchos países revisaron sus políticas educativas impulsando reformas legales que buscaban ampliar el acceso a la educación, reducir la desigualdad. Es por ello que la educación comenzó a verse no solo como un servicio, sino como una herramienta de libertad, una vía para que las personas construyan su proyecto de vida. En las políticas nacionales, durante la década de los 70, se dan programas de integración educativa, comenzando a surgir iniciativas para integrar niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares, y aunque no se abordó directamente la inclusión, abrió las puertas para que se pensara de diferentes formas de atención educativa. Durante esta época de los 70, estudiantes de la Universidad del Valle empezaron a hacer huelgas para reclamar al Estado una mayor presencia de jóvenes en la vida política del país, el aumento de recursos estatales para la educación nacional, promover la libertad de cátedra y ampliar la oferta de cupos en la universidad y colegios. Ya en los años de los 80, las políticas internacionales se dan los preparativos para la Declaración de Salamanca, aunque se consolida en 1994, tratándose de los principios de no discriminación en la educación. Dentro de las políticas nacionales se dan los primeros intentos de educación integradora y se comienzan a vislumbrar cambios en forma de enseñar, buscando educación más comprensiva y acogedora. También se crea el Decreto 2277 de 1979, el cual define el perfil docente, momentos donde se empezaron a emerger las discusiones sobre la atención a la diversidad. Un gran momento en esta época fue que se aprobó la extradición en Colombia. 2000-2009. Políticas internacionales. En el 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Reconocer que las barreras físicas, sociales o actitudinales puedan impedir su participación. Colombia ratificó esta convención en el 2009, lo que significa que comprometió legalmente a aplicarlas en el país. Políticas Nacionales Colombia. En el 2004 se creó la Política Pública de Discapacidad, COMPEX. Su propósito es asegurar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida nacional. Esta política involucra al Estado, la sociedad civil y la ciudadanía a través del Sistema Nacional de Discapacidad. Fue una base para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención de la ONU. Eventos importantes del momento. En el 2006 se aprobó en Colombia la Ley de la Infancia y Adolescencia. Esta ley protege los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo el acceso a la educación, la salud y una vida libre de violencia o discriminación. Siguiendo con la cronología en el tiempo, hablaremos un poco en la década del 2010 al 2019, con políticas internacionales en el año 2015, en la aprobación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible en el cumplimiento del ODS número 4, el cual permite garantizar una educación inclusiva, equitativa y calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La reafirmación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que los ODS se implementen en toda la población, que se estima en 2020 superior a 7.700 millones de personas. Es preciso que se lleven a cabo de manera accesible. La sostenibilidad que se pretende debe llegar a cada persona para evitar así discriminaciones y desigualdades. Por tanto, deben aproximarse a los grupos que conforman los colectivos desfavorecidos, tales como personas con discapacidad, ya sea intelectual, mental, sensorial, en situación de dependencia, personas migrantes, los más pobres, personas analfabetas, los que están cumpliendo una condena también en el centro penitenciario. En las políticas nacionales está el decreto 1421 de agosto 29 del 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención y educación a la población con discapacidad. Aplica en todo el territorio nacional para personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación, entidades territoriales, establecimientos educativos de preescolar, básica y media, e instituciones que ofrecen educación para adultos, ya sea de carácter público o privado. También aplica en el sector educativo de orden nacional a instituciones tales como la INSE, Instituto Nacional para Ciegos, INSOR, Instituto Nacional para Sordos,
ICFES, que es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, reglamentado por el Ministerio de Educación también para la población con discapacidad con la implementación de ajustes razonables, IA, y diseño universal de aprendizaje, DUA. Un evento de la época también para enmarcar fue la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Este es mi aporte en esta cronología de tiempo en el tema de inclusión. A continuación haremos mención a la época comprendida entre los años 2020 a 2025. Aquí estaremos hablando de la inclusión y dentro de las políticas internacionales encontramos la Agenda 2030, la cual nos habla de la consolidación de la inclusión como principio de sistemas educativos sostenibles, regida por la evaluación de los ODS en educación inclusiva. Por otra parte, tenemos las políticas nacionales enmarcadas en el año 2023, donde la política de diversidad, equidad, inclusión y no discriminación se materializa como una herramienta primordial para la consolidación y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, con un enfoque de no tolerancia al acoso y a la violencia. Se parte del supuesto de que la diversidad, la equidad, la inclusión, la no discriminación y la igualdad son elementos esenciales para lograr un país libre de corrupción y una cultura laboral productiva y saludable que respete la dignidad humana. Particularmente se reconoce la importancia de garantizar los derechos de los grupos que históricamente han enfrentado situaciones de discriminación, exclusión y marginación sistemática y estructural. La política de diversidad, equidad, inclusión y no discriminación tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2023 a través de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026. Como evento de la época, mencionaremos que en el año 2020 se dio la crisis sanitaria de COVID-19 y la transformación de la educación virtual.